buenas tardes. Mi compañero Luis Secons y yo le vamos a hablar sobre la unidad tributaria y el índice de precios al consumidor. Primeramente, la unidad tributaria viene a ser una medida que mantiene lo que son actualizados todos esos montos que se encuentran establecidos en las leyes tributarias o en los reglamentos tributarios, los cuales van a estar expresados al valor actual de la unidad tributaria. Decimos que la unidad tributaria nace con esa finalidad de ahorrar para así tener lo que son recursos, tanto materiales como humanos, en el país, que ya sabemos que ocurre por la devaluación y la inflación que pasa en la época de 1980 en el gobierno de Rafael Caldera. Pero a eso vamos, y es que la unidad tributaria nace desde un viernes negro del gobierno de Rafael Caldera, pero para darle fin a un problema que venía del gobierno de Luis Herrera Campos. Decimos que la unidad tributaria no solo es una unidad que ayuda a mantener o mantiene lo que son utilizados estos montos, sino también es una medida. También es una unidad fiscal que calcula lo que son esas tasas e imposiciones que van a ser aplicadas a esa administración pública, al CNEAR y otros organismos tributarios municipales. Decimos que antes de que la unidad tributaria se naciera, esto era mucho más complicado, ya que cuando se aumenta un valor tributario, tiene que ser publicado en Gaceta Oficial, ¿ok?, para así tener vigencia. Pues anteriormente de nacer lo que es la unidad tributaria, esto era mucho más engorroso, ya que ellos se tenían que imprimir nuevamente lo que eran las leyes, las mismas leyes, pero con la única diferencia de que se modificaban lo que eran esos valores tributarios. Pues ya no es así, ya que la unidad tributaria mantiene actualizados y mantiene al día lo que son esos valores tributarios, manteniendo las mismas leyes. ¿Okay? Tenemos que el 20 de diciembre del 2017 la Asamblea Nacional Constituyente crea lo que es la unidad tributaria sancionatoria, que esta va a ser una unidad tributaria, o esta es una unidad tributaria que se encarga del cálculo de esas multas y esas sanciones pecuniarias que van a evitar lo que son esos incumplimientos tributarios. ¿Ok? Hablando sobre el origen de la unidad tributaria, decimos que la unidad tributaria se crea el 27 de mayo de 1994, seguido del artículo 229 del Código Orgánico Tributario, el cual se publica en Gaceta Oficial con el número 4727, y en ese entonces tiene un monto, un valor de 1.000 bolívares. Como ya había mencionado anteriormente, la unidad tributaria nace en el gobierno de Rafael Caldera para darle fin a un problema que ya venía desde el gobierno de Luis Herrera Campos. Ok, decimos que eso fue una devaluación, una inflación trágica que sufrió el país en la década de 1980, ya que eso viene desde un aumento, una inflación, una devaluación de la moneda americana, la cual afecta no solamente la moneda de nuestro país, sino también la moneda de muchos países a nivel mundial. Y hablando de la moneda aquí venezolana, esta se devaluó completamente, ya que entramos a una década en la que los gastos en general del Estado, los gastos de las personas, de los ciudadanos, los ingresos, todo valía mucho más de lo que valía en ese entonces la moneda venezolana, ya que la moneda venezolana se viene a ajustar, digamos, a ese desorden, ¿verdad?, que estaba ocurriendo también con la moneda americana, y obviamente muchos países también estaban pasando por eso. Pero en fin, lo que nos importa es aquí hacer énfasis en lo que estaba pasando en la devaluación aquí en nuestro país, y definitivamente fue una devaluación que marcó un hito, ¿okay?, en la historia, y por eso le llamamos Viernes Negro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la unidad tributaria se crea con la finalidad de no depender de una inflación, de una devaluación de la moneda, sino que se crea para mantener el orden,
de esa inflación respecto a los valores tributarios en nuestro país. Y a su vez, para mantener y para tener esos insumos, esos recursos que son necesarios tanto para el país de manera material, de manera humana, de manera formal, para las necesidades del Estado en general. Y entonces, ¿qué viene en el momento en que se crea esa unidad tributaria? Todo es mucho más fácil, porque las personas obviamente se rigen respecto a esa unidad tributaria y respecto a esos valores tributarios que están estipulados en la ley, para así tener esa obligación, esa presión tributaria de contribuir con el Estado, y que el Estado obviamente pueda mantener lo que son esas necesidades que obviamente son necesarias públicamente. Tenemos que la unidad tributaria, como ya sabemos, en un momento de nacer se va a regir por la moneda de curso legal, por la moneda venezolana, únicamente aquí en nuestro país. Tenemos que también, hablando un poco sobre la administración tributaria, sobre la administración pública, decimos que esta tiene la obligación de regirse por lo que dice nuestro Código Orgánico Tributario con respecto a esas publicaciones, con respecto a esos aumentos de valores tributarios. ¿Okay? También la administración pública, el CENIA, tiene la obligación, y dentro de sus facultades, dentro de sus funciones, mantener actualizados estos valores tributarios los primeros 15 días del mes de febrero de cada año. ¿Okay? Y esta se va a regir mediante mediante una verificación, mediante una opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, ¿ok? Teniendo como base lo que es nuestro índice, lo que es el índice de precios al consumidor, y el cual debe ser publicado por el Banco Central de Venezuela, ya que el Banco Central de Venezuela se utiliza para el cálculo de esas inflaciones del año anterior. Entonces, ese aumento, ese valor tributario se va a basar no solamente sobre la base de la inflación del año anterior, sino sobre la tasa también, de lo que pasa en todo ese país, en todo ese año en el país. Tenemos que, con respecto al fundamento legal de la unidad tributaria, se encuentra en el artículo 221 del Código Orgánico Tributario, ¿okay? El cual nos estipula o nos tipifica legalmente una unidad tributaria vigente en nuestro país, y el cual tiene que ser actualizado todos los primeros 15 del mes de febrero de cada año, ¿ok? Y mediante esa tasa de inflación. También tenemos que el literal número 15 del artículo 121 del Código Orgánico Tributario establece que como ya lo había mencionado antes, que ese aumento, de esos valores tributarios tiene que tener anteriormente, previo, la verificación de lo que es esta Comisión Permanente de Finanzas, y seguir con ese procedimiento, como ya le había comentado, seguir con ese procedimiento de ser publicado por el Banco Central de Venezuela. A su vez, tenemos que, como ya lo había comentado antes, tenemos una unidad tributaria sancionatoria, la cual tiene una estrecha relación con lo que es la unidad tributaria, ya que la unidad tributaria sancionatoria viene a calcular esas multas, esas sanciones pecuniarias para evitar lo que son esos incumplimientos tributarios. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene mucha relación y mucha relevancia con la unidad tributaria, ya que esta también tiene que reajustarse por medio de la unidad tributaria, ya que la unidad tributaria, como no sé si lo dije anteriormente, tiene como base de cálculo lo que es el CENIA, ya que el CENIA tiene la facultad de realizar este reajuste.
Y la base de cálculo que tiene la unidad tributaria sancionatoria es nuestra unidad tributaria. ¿Ok? Y entonces, volviendo al tema, esta de igual manera tiene que reajustarse los primeros 15 días del mes de febrero, anualmente, y también tener la previa verificación, la previa opinión de nuestra Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional y todo lo respectivo. Entonces, esta unidad tributaria sancionatoria, la única diferencia que tiene la unidad tributaria es que está a calcular únicamente las multas y sanciones pecuniarias. Hablando un poco sobre esas sanciones pecuniarias, tenemos que cada ciudadano tiene una presión tributaria. Definitivamente en nuestro país cada ciudadano tiene una presión tributaria. Y esa presión tributaria viene a nacer desde el momento del nacimiento de la unidad tributaria. ¿Okay? Desde el 27 de mayo de 1994, desde ese viernes negro que ya yo lo había comentado anteriormente. ¿Okay? Esa presión tributaria no es más que la cantidad y la proporción que tiene que contribuir, que tiene que pagar cada ciudadano para los gastos públicos del Estado, que son obligatorios para cada persona natural de nuestro país que tenga capacidad de cumplir con esos gastos, como lo establece nuestro artículo 133 de la Carta Magna, que dice que toda persona tiene que coadyuvar con los gastos del Estado, etcétera, etcétera, que dice nuestro artículo, pero eso es fundamental. Y entonces a eso le hacemos énfasis a esa presión tributaria, ya que definitivamente esa es la vida diaria de cada venezolano, de cada persona, cumplir con nuestros impuestos, cumplir con nuestra unidad tributaria, cumplir con nuestros gastos. Si tenemos empresas jurídicas, o si somos personas naturales, de igual manera, como persona natural, como persona jurídica, tenemos que pagar y contribuir con nuestros impuestos y con nuestra unidad tributaria, para así definitivamente seguir manteniendo lo que es ese control y esa firmeza en el país, y definitivamente seamos mejores cada día. Hablando un poco sobre la importancia de la unidad tributaria. La unidad tributaria es importante en muchos aspectos, pero hay tres aspectos que definitivamente son sumamente importantes. Uno, la unidad tributaria es importante porque esta mantiene actualizados esos montos que se encuentran en las leyes y en nuestros reglamentos tributarios, ¿okay? Los cuales ya sabemos que se actualizan los primeros días del mes de febrero de cada año. Segundo, la unidad tributaria mantiene en vigencia esos valores tributarios en tiempos de inflación, porque es que eso es lo más importante, que en nuestros tiempos de inflación, de devaluación, que sabemos que ahorita estamos en una época en donde Venezuela está pasando por una devaluación, una inflación, la unidad tributaria ahorita, y esos valores tributarios, el CENIAL y todos esos organismos públicos, esos organismos tributarios, son sumamente importantes para seguir manteniéndonos de pie aquí en el país, porque eso definitivamente para nadie es un secreto. Entonces la unidad tributaria ayuda a mantener en vigencia esos montos. Como tercero, la unidad tributaria genera el aumento tributario. ¿Por qué el aumento tributario es importante? Porque, como ya sabemos, esto se va a regular por la inflación. Pero entonces, si pasa la inflación y la unidad tributaria no genera esos aumentos, definitivamente decaemos y se disminuye el monto tributario que debe pagar cada persona y se disminuyen los ingresos que podamos tener para nuestro país. Entonces la unidad tributaria es importante porque esta genera, a medida de nuestra inflación, año tras año, genera ese aumento tributario, para que así cada persona año tras año, o a medida de que se vaya aumentando, pueda pagar lo que tiene que pagar, para que sea suficiente siempre, que es lo más importante, sea suficiente nuestros gastos en general del Estado. Entonces, como ya sabemos, definitivamente la unidad tributaria es importante para nuestro país, y es, como ya le dije anteriormente, es el día a día de cada persona, tanto jurídica
de nuestro país, y definitivamente la contribución es unas razones de lo más importante. Espero les haya gustado lo que expuse anteriormente sobre todo la unidad tributaria, y que definitivamente hay mucho que hablar, que mi compañero Luis Secons le va a hablar sobre otros aspectos importantes sobre la unidad tributaria. Y bueno, nada, a seguir contribuyendo o ayudando con nuestro país y seguir acatando lo que son nuestras leyes, nuestros reglamentos y nuestras normas, que definitivamente son las que equiparan y y siempre llevan el orden de todos los venezolanos, de todos nosotros aquí en general. Gracias. Mi nombre es Luis Secón y el día de hoy le vengo a exponer sobre lo que es el alcance de la unidad tributaria en Venezuela, su trayectoria y su uso y aplicación en Venezuela, además del impacto que ésta posee sobre los precios del consumidor. Empezamos por el alcance. El alcance que tiene esta es muy amplio, ya que en su amplia trayectoria, desde el año 94, cuando fue creada, hasta la actualidad en el 2019, ha sufrido una serie de variaciones y se ha especificado mucho su uso en Venezuela, como lo podemos encontrar en lo que sería en el cálculo de las multas, de las sanciones, en el cálculo de los aranceles, que los podemos dividir en tres tipos de aranceles, lo que son los aranceles nacionales, los cuales son el IVA, el impuesto sobre la renta, los impuestos regionales, que venían siendo los aranceles aeroportuarios, los puertos marítimos y todas aquellas, y por último encontramos lo que son los aranceles municipales, como lo son el pago de hacienda, derecho de frente, aseo, y por último tenemos los que serían los trimestres vehiculares. En su trayectoria podemos encontrar que esta es muy amplia, porque se empezó a dar a conocer en Venezuela la unidad tributaria en la época de los 80, durante el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, donde se empezó a hablar un poco que debía crear esa unidad o una especie de cálculo para poder se empezó a hablar en la época de los 80 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ya que se debía buscar una forma de cómo calcular las multas, cómo calcular los aranceles que se tenían que imponer en la nación para así poder tener una gran recaudación para poder optar a tener un presupuesto municipal, regional y nacional. En su uso y aplicaciones, pues tenemos un campo muy amplio para tal. Por lo menos, vamos a empezar nombrando cada uso que esta posee. Como ya lo bien lo expliqué anteriormente, a nivel, el uso de la unidad tributaria varía según en el poder nacional que se aplique, ya sea en el nacional, regional y estatal. También apartándonos de eso, para entre el año 2017 y 2019 se creó lo que se llama la unidad tributaria sancionatoria. ¿Cuál es el fin de esta? El fin de esta es se utiliza para los cálculos de las multas, sanciones que tengan que imponer los tribunales, organismos o entes al ciudadano, o en este caso como lo hablamos en materia tributaria, como decimos nosotros en materia tributaria, a los contribuyentes, que es decir, son contribuyentes toda aquella persona natural o jurídica que tiene el poder para una poder de representación por sí mismo o una compañía ante el Estado. Por último, tenemos su aplicación. Su cálculo es muy sencillo. Cada cierto tiempo, según establezca el Ejecutivo Nacional, la unidad tributaria se va a calcular a un monto, como lo pueden ser de 5.000, 7.000, 9.000 bolívares soberanos.
esta unidad tributaria, este cálculo, según sea la pena estipulada o sea emitida por cada ente para sus aranceles, este será el cálculo que se deberá tener para el momento de cancelar. También podemos ver qué impacto tiene sobre los precios al consumidor. Es muy amplio, ya que, como lo vemos ahorita en Venezuela, el problema de la hiperinflación que estamos viviendo es muy fuerte, ya es que estamos sumisos a un dólar que va variando prácticamente por hora. Puede aumentar de 3 hasta 1000 bolívares, 4000 bolívares en el transcurso de una semana. Por esto tenemos que buscar que la economía venezolana se estabilice para poder evitar una serie de corrupciones que se están presentando actualmente en las notarías, en los registros. ¿Cómo es esa corrupción que se están presentando en las notarías? Los aranceles ahorita o cualquier diligencia que se vaya a realizar dentro de la notaría, lamentablemente ahora tiene un costo en moneda extranjera como lo es el dólar, en euro, peso, según sea la conveniencia del funcionario, cuando eso no debería ser. Aquí se tendría que respetar el cálculo a la unidad tributaria, pero lamentablemente la corrupción en Venezuela se ha ampliado en todos los sectores. ¿Cómo afecta esto por lo menos en la canasta básica? En aquellos productos que han sido regulados por el Estado, ya que ellos deben pagar una serie de impuestos, que ese impuesto, el Estado, como regula el producto, regula a la empresa, coloca ese impuesto y esa unidad tributaria afecta a ese producto. En el caso que tenemos ahorita de Alimentos Polar, ya que Alimentos Polar es la industria alimentaria que marca los precios del mercado, ya que como ella es la empresa más grande en Venezuela, es la que controla el mercado de alimentos en el país. En tal caso lo podemos ver con el producto de necesidad básica que tenemos como la harina pan, que ya es que su costo básico viene siendo de unos 8000 a 9000 bolívares. Y gracias a este impuesto, su valor aumenta casi llegando a los 20.000 bolívares, que es el precio que actualmente se maneja en BBP. También cuando vamos a los mercados mayoristas, que es donde se rige ahorita la mayor producción de abastecimiento para los comercios, se ve una hiperinflación casi que en cuestión de minutos, porque ya cuando se apertura en la mañana se apertura con un precio y en el transcurso del día ese precio puede aumentar hasta 10, 15, hasta 20% de su valor. Y todo esto se debe a la regulación que ha hecho el Estado, ya que el Estado ha buscado tener una economía centralizada, ya que esa centralización ha afectado toda la economía como tal y hemos ido en un declive prácticamente desde el año 98 con el gobierno de Hugo Rafael Sáenz Frías hasta el presente año 2019 con el gobierno corrupto de Nicolás Maduro Moro. Esta fue todo mi punto de discusión, espero que la haya